Señor, tu gloria. Queremos verte a ti como Rey de nuestras vidas. Puede llenar este lugar. Tú eres el grande, tú eres nuestro despertar, tú eres nuestro atardecer, tú eres la cobertura, Dios, cada día. Te amamos y te bendecimos esta mañana. Eres el grande de los siglos, Dios. Muchas gracias por la vida de tu pueblo. Muchas gracias, Dios, por este regalo que nos han dado esta mañana. Hemos amanecido, estamos aquí. Y tomamos una decisión de estar delante de tu presencia, de estar reunidos en este lugar. Es un gozo. Te amo, te bendigo. No me canso de decir que eres el grande de los siglos. Razón tenía el predicador sagrado cuando decía que tú has creado todo, que te gozaste con la creación, y espero que en esta mañana llenes de tu gloria este lugar, que en esta mañana llenes a cada uno de tu presencia, que cubras con tu gloria a los niños, Dios, que hagas un milagro en ellos, que se forme el carácter de Cristo en ellos, que la gloria tuya se manifieste cada día, Dios de la ciencia. Gracias por la vida que usted ha dado a su pueblo. Gracias, Dios, por los momentos especiales que usted nos permite en esta mañana, de honrarle, de bendecirle, de agradecerle por todo lo que nos da. No queremos desperdiciar espacio sin escuchar sus enseñanzas.
cosas. Queremos, Padre, que así como la tierra respira, como los montes respiran, como el mar da la gloria, con esa ímpetu de su movimiento, así también este pueblo ha venido para bendecirte esta mañana. Sé, Señor, que nada nos falta, que este salmista dice, todo se lo debo a Él. Yo te debo la vida de mi familia, esta herencia que usted nos ha dado. En esta hora estamos delante de su presencia y yo le agradezco por todas las familias que están esta mañana. Probablemente circunstancias difíciles pudieron pasar en esta semana, pero en esta hora te agradecemos porque nos das la vida, porque nos das este permiso especial de buscar tu santo nombre, de adorarte, porque tú eres el grande de los cielos y el exterior, acá en El Salvador, al interior del país. Muévete con gloria, tú eres el poderoso, el único y poderoso gigante que puede aplacar al enemigo. Yo en esta hora estoy delante de tu presencia y te agradezco la vida de Enrique, Dios. Te agradezco la vida de Alex y de Silvita. Oh, basta, enemigo. Ya muchas cosas en contra de la vida de este niño, pero en esta hora, Cristo, estoy declarando vida para él. Qué bueno verles, compartir con ustedes. Vamos a hacer algo antes de comenzar a compartir la palabra. Dele un abrazo al que tiene ahí cerca. Dígale, hola, qué bueno verte. Bienvenido, bienvenida. Dígale, no me vayas a distraer, dígale. Y no dejes que te distraigan. Bienvenida, mi hermano. Dígale, qué bueno verte. Qué bien te ves. Vamos a hablar de algo muy bonito. Siempre la palabra del Señor es bonita, pero algo que a mí me ha llamado mucho en estos días. Doy gracias a Dios primero que me da la oportunidad de compartir su palabra con ustedes. Y vamos a hablar de eso, fíjese, precisamente, de la palabra del Señor. Si usted apunta algo o tiene ahí por ahí, le puede poner que se titula La palabra de fuego. Así póngale, la palabra de fuego. Y busque conmigo el Salmo 19. Salmo 19, versículos del 7 al 11. ¿Lo tiene? Leamos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque en esta hora nos deleitamos, Señor, de compartir tu palabra, de estudiarla, de aprender de ella. Háblanos de una forma muy especial. Abrimos nuestra mente y corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros este día. Señor, que no haya hoy distracción o tristeza, temor, que nos estorbe, que estorbe lo que tú quieras hablar con nosotros en esta hora. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. ¿Cómo decíamos que se titulaba lo que íbamos a platicar hoy? Era la palabra de fuego. El fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema. ¿Para qué otras cosas utilizamos el fuego? Esta es la hora de la encuesta. ¿Para qué otras cosas usted utiliza el fuego? Aparte para quemar algo. Utiliza para cocinar. ¿Qué más hace el fuego? Da calor. Da calor. Purifica.
alumbra. Miren qué interesantes las palabras que han utilizado. El fuego quema, aviva, ¿sí? Porque eso sucede, aviva, enciende las cosas, da calor, ilumina, purifica. Y si estamos hablando de la palabra de fuego, vamos a comenzar con esta idea de que la palabra del Señor hace esas cosas en nosotros. Nos quema, nos aviva, nos ilumina, nos vivifica, nos purifica. Todo eso hace la palabra de Dios en nosotros. Les leo Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con esto quiere decir que la palabra de Dios, aparte de todo lo que acabamos de decir, que quema, ilumina, vivifica, purifica, la palabra de Dios también transforma. Y en este caso la palabra de Dios crea. Dice que no había nada y Dios creó todo de lo que no se veía. Le pregunto ahorita algo. ¿Necesita usted en este momento que Dios cree algo de la nada en su vida? Algo que usted ahorita no puede ver, que no hay de dónde, y dice: no sé quién me puede ayudar. ¿Necesita que Dios transforme algo en usted? ¿Que Dios le vivifique? Que de la nada, donde no hay nada, Dios con su palabra, al declararla, cree algo. Yo lo necesito. Necesitamos eso, necesitamos ser transformados. Para eso es necesario escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque así conocemos a Jesús. De esa forma nos acercamos a Él. De esa forma, Gloria a Dios. si llegamos a conocer a Jesús, nos va a quedar clarísimo el poder que tiene su palabra. El poder de lo que Él hace. Si no conocemos a Dios, vamos a predicar a alguien de quien no sabemos nada. Y decimos: yo creo que Dios tiene el poder de hacer esto, Dios tiene el poder de hacer lo otro, pero no lo conocemos. A través de su palabra no sabemos quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que ha hecho. ¿Cómo usted va a declarar y esperar que alguien haga algo por usted si no cree en esa persona? No podría yo pedir algo de vital importancia a alguien a quien no conozco. No sé si me va a responder, no sé si va a hacer algo por mí o si me va a cuidar. Pero si usted llega a conocer a Dios, tendrá la certeza en su corazón de que Él no le va a fallar, de que su palabra le va a transformar, va a ser algo especial en usted. Entonces tenemos que acercarnos más a Él. ¿Cómo? A través de su palabra. Es de estos instrumentos importantes, aparte de la oración que hemos compartido en esta semana en Amigos de la Ciudad. Veíamos de la importancia de la oración las últimas 2 semanas. Qué interesante se ha hecho eso. Lo importante que es la oración en la vida del cristiano. No puede tenerse victoria sin oración. Pero no puede conocerse a Dios, ni esperar recibir un milagro o ver su poder, si no conocemos qué cosas puede hacer Dios en nosotros. Así es Necesario entonces conocerle a través de su palabra. Y saben, Dios es tan bueno que con todo lo que Él nos pide, nos da beneficios. Si de la oración, que es una forma de acercarnos más a Él, su misma palabra dice que tener una vida de oración trae victoria, trae beneficios, el estudio de su palabra también trae beneficios a los hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. Decíamos, la palabra de fuego. Y hay ciertos beneficios que obtenemos los hijos del Rey por estudiar su palabra. En primer lugar, ¿cuál es el primer beneficio de estudiar la palabra del Señor? Nos ayuda a permanecer santos. Busque conmigo Juan 17:17. Es cortito, pero quiero que lo encuentre conmigo. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire qué interesante lo que está diciendo Jesús. En ese momento Jesús está orando por sus discípulos. Él está a punto de ser arrestado, pero le está pidiendo a Dios, que está a punto de dejarlos a ellos, le está diciendo que los guíe, que conozcan al único Dios
verdadero. Aleluya, gloria. Pide para que sus discípulos lo puedan conocer. Y lo más importante, pide que sus discípulos sean santificados a través de su palabra. Compartíamos esta semana, el día miércoles, en la celebración del lenguaje a señas. Fue un estudio muy bonito. Y hablábamos sobre santidad, sobre qué es ser santo. Y concluíamos unas cosas. Santificar o ser santo es ser, uno, perfecto, y dos, libre de toda culpa por medio de la palabra de Dios. Uno de los atributos o características del Señor es que Él es santo. Gloria a Dios. Quiere decir que Él es perfecto. No hay culpa en Él. Todo lo que hay en Dios es bueno. Y una de las cosas que Dios exige también de sus hijos y que nos dice a lo largo de su palabra es que tenemos que permanecer en santidad. Tenemos que ser santos. Quiere decir que Dios exige de nosotros que seamos perfectos y que seamos libres de culpa. Pero mire qué interesante, ¿cómo yo voy a ser perfecto por mis propios méritos? No, no se puede. Es a través de Jesús. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Conociéndolo a través de su palabra. Jesús está orando por sus discípulos y le dice al Señor, a su Padre, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es esa verdad que ellos necesitan. Gloria a Dios. Jesús nos está diciendo ahora, necesito que se santifiquen en esa verdad. Esta palabra es la verdad que ustedes necesitan. La palabra del Señor, decía, es la que nos ayuda a permanecer santos. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Lo puede? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiamos nosotros lo que hacemos? ¿Con qué corregimos nuestro caminar? Con guardar la palabra del Señor. Estamos logrando ver en este momentito lo importante que es la palabra del Señor en la vida del cristiano. Es muy importante. Algo importante, la palabra de Dios nos muestra quién es Jesús. Si usted tenemos aquí amigos, somos muy amigos nosotros, pero ¿cómo hemos estrechado los lazos de amistad? De repente ver alguna película, jugar cualquier clase de cosas, salir a un centro comercial, también a ver una película y sobre todo comer. Aquí nos gusta comer. Salimos, comemos, ya sea churritos, y no le voy a dar hambre. Pero ¿cómo estrechamos esos lazos de amistad? Conociéndonos, haciendo diversas actividades para estar más cerca. ¿Cómo usted y cómo yo voy a poder presentarle a Dios a otra persona si no lo conozco? ¿Cómo yo le voy a poder decir a alguien, crea en Dios, y yo estoy viviendo una situación muy complicada y yo no estoy creyendo en Dios? ¿Cómo voy a poder presentar a Jesús si yo no lo conozco? Pero su palabra me permite acercarme a Él y sobre todo parecerme cada día más a Él. Algo especial que sucede en nuestras vidas es que cuando conocemos a Jesús, crece el deseo de guardar su palabra y dejamos todo aquello que nos aleja de Él. Hemos oído testimonios y tal vez el más cercano en mi caso es el de mi papá. Cuando él dice que antes de conocer a Jesús, él era una persona. Él hablaba de cierta forma, hacía ciertas cosas. Pero el hecho de haber aceptado a Jesús en su corazón lo transformó. Y no fue algo que, como uno dice, de a poquito o poco a poco fue cambiando. No, su vida fue transformada a través de la palabra de Jesús. Fue objeto de burlas. Incluso, ¿y a vos qué te pasa? ¿Por qué cambiaste tan rápido? Ay, pastor, ay, aleluya, cualquier cosa. ¿Qué sucede? Porque cuando usted conoce verdaderamente a Dios, conoce verdaderamente a Jesús, lo que Él hace, el deseo de guardar su palabra crece. El deseo de no fallarle está en su corazón. Si queremos permanecer santos, debemos escudriñar su palabra, estudiarla, permanecer en ella. Quiero que vaya conmigo a Oseas 4:6. Esta es una parte de la Biblia que yo descubrí hace poco, le confieso, pero no deja de impactarme. En unas cuantas predicaciones he coincidido con esta parte de la Biblia y quiero que se preocupe conmigo. Oseas 4:6. Quiero que lo leamos juntos.
Dice Oseas 4:6, un poquito difícil encontrarlo. Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué sucede por la falta de conocimiento? La muerte. Dice, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué muchos cristianos, muchas personas que ya han ido a la iglesia, no permanecen en la palabra? ¿Por qué se les hace mejor de regresar a lo que hacían o experimentar nuevas cosas? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque interpretan la palabra de Dios como quieren. Porque no hay instrucción. No reciben instrucción, aun cuando la hay. No quieren recibir la instrucción. ¿Cuántas clases no hay en la misma iglesia, aparte de la predicación, lo que se conoce como escuela dominical, o en nuestro caso el centro de estudios ministeriales? Las iglesias lo tienen. Me pongo a pensar aquí cuántas personas venimos al centro de estudios ministeriales a escudriñar la palabra, a estudiar algo más específico. A veces estamos 6 o 7 personas. ¿Cómo está el deseo en todos nosotros de aprender de Dios? Hay líderes que se levantan, predican, comparten a otros ciertas ideas que ellos interpretan, pero que son destruidos por falta de conocimiento, por falta de instrucción. El Hijo de Dios tiene que estar en constante estudio, tiene que aprender a valorar cualquier cosa o enseñanza sobre la palabra del Señor. El Hijo de Dios tiene que aprender a ser cuidadoso. Si algo le queda duda, preguntar a sus líderes, preguntar a sus pastores. Pero al parecer, el cuerpo de Cristo actualmente desprecia muchas de las enseñanzas que su propia iglesia da. Desprecia los mensajes. Y no tiene que ser así. La palabra del Señor es la que puede impactarnos a nosotros. Solo esta palabra nos hace permanecer. ¿Por qué la gente deja de congregarse? Porque no están llenos de la palabra del Señor. Porque no conocen que la misma palabra está diciendo que se tiene que congregar, que tiene que buscar, que tiene que animarse los unos con los otros en el amor a Cristo. Pero no conocen eso porque no estudian la palabra. Oseas 4:6 me ha impactado tanto porque es cierto. El cuerpo de Cristo se separa o se va, algunas personas, porque hay falta de conocimiento. Y no podemos permitir eso. El Hijo de Dios es quien mejor tiene que conocer a Jesús. Gloria a Dios. Es quien mejor tiene que saber cómo es que Dios obra para poder presentarlo a los demás. ¿Cuál es lo que nosotros llamamos la gran comisión? ¿Cuál es nuestra meta al estar aquí? Dar honra y gloria a Dios con todo lo que hacemos, pero compartir su palabra también, compartir esa buena noticia y no solo guardarla para nosotros. ¿Cómo vamos a compartir esa noticia? Conociendo a Jesús, porque eso es lo que nos va a dar valor. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? A través de su palabra. Ese era el punto número 1. La palabra de Dios nos ayuda a permanecer santos. ¿Sí? Vamos con el número 2, que es otra de las cosas que decíamos que hace el fuego. Su palabra nos vivifica. Seguimos hablando del cuerpo de Cristo y de esta situación que nos impacta a todos. Lastimosamente, los hijos de Dios tienen desánimo. Dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios. Consideran que no es necesario estudiar su palabra. Consideran que no es necesario orar. Basta con ver un canal de televisión y que compartan un mensaje ahí, ya estoy bien. Basta con que yo lea este versículo que tengo aquí colgado en la pared y ya todo está bien. Si la palabra del Señor se hace realidad en nosotros, va a ser lo mismo que el fuego hace. Nos vivifica, nos va a encender y eso va a permitir
que anhelemos, deseemos estar cerca de Dios, conocerlo más, leer más su palabra. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué la gente se apaga? Porque las aflicciones del mundo nos atrapan. Nos enfermamos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está enferma? ¿Tiene ganas de comer? No. Se le van las ganas de comer. Por más que una sopita, le dicen a uno, sobre todo al hermano Xavier que le gustan las sopitas. Una sopita. Ya te imagino enfermo, ni sopita. No quiere comer nada. Está desanimado. El enfermo necesita nutrientes. Necesita recuperarse. Pero es lo que menos hace. Es por lo que uno menos se preocupa y solo quiere descansar y que la debilidad se le pase, pero no se alimenta. ¿Y qué sucede con el Hijo de Dios cuando está desanimado? Se aparta, vive su tristeza, pero no busca alimentarse del Señor. Gloria a Dios. El Hijo de Dios entonces está enfermo. ¿Y qué sucede con una persona que está enferma y no se alimenta correctamente? Se pone peor y muere. De eso mismo hablaba Oseas 4:6. Por falta de conocimiento, por falta de buscar su palabra, el Hijo de Dios, si no recibe el tratamiento correcto, muere, desperdicia su vida. Si estoy enfermo, lo mejor que yo puedo hacer es buscar su palabra, porque solo a través de ella yo voy a recibir vida. El Salmo 119, 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es necesario que eso suceda en nosotros. Que cuando yo esté mal, cuando esté atravesando una situación muy difícil, yo pueda decirle al Señor así: defiende tú mi causa, toma tú mi tristeza, toma tú mi carga, sé tú quien actúe por mí, vivifícame con tu palabra. Yo quiero conocerte más, yo quiero ser aún más lleno de ti. Eso es buscar alimentarse de la palabra del Señor, decidir depender de Él. Busque conmigo Jeremías 15, 16. ¿Lo tiene ahí? Jeremías 15, 16. Dice así: fueron halladas tus palabras. ¿Y yo qué dice? Yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuál es el consejo que se nos está dando ahí? Cuando yo estoy mal, cuando yo estoy triste, cuando yo atravieso dificultad, yo busco tu palabra y yo como tu palabra. Yo me alimento de tu palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra del Señor cuando uno la come? Dice: fue por gozo y por alegría de mi corazón. Está atravesando un mal momento, está triste, está preocupado, no sabe qué hacer. Busque a Dios a través de su palabra. Bendito su nombre. Que su palabra lo llene. Y las promesas de Dios ahí están. Son fieles, se cumplen. Y yo sé que Dios puede cumplir esto y poner gozo y alegría en su corazón. Si usted decide leer su palabra y alimentarse a través de él. Punto número 3. ¿Qué otra cosa hace esa palabra de fuego? Nos prepara para enfrentarnos al enemigo. ¿Cómo adquirimos nosotros conocimiento? Tenemos un parcial. ¿Cómo es que nosotros adquirimos conocimiento para enfrentar ese parcial? ¿Cómo? Estudiando. Si usted tiene un examen final el día de mañana, ¿qué haría el día domingo? O sea, ahora, ¿qué haría? Estudiar. ¿Hasta qué horas estudiaría? Toda la
hasta que le quede todo grabado, hasta que haga bien la copia. No haga eso. La única forma en que sabemos que nos va a ir bien es estudiando. No puedo pensar yo llegar al examen y a ver qué pasa. Aunque todos hemos tenido de repente compañeros que uno se admira, que ven el parcial difícil, no hombre, yo le entrego y se van y se salen. ¿Cómo hacen eso? No sé, a mí siempre me dio cosita eso, temor. Me daban temor los parciales, fíjense, y estudiaba. Yo era de los que estudiaba bastante, más que normalmente teníamos un periodo de parciales y eran 2 semanas solo de parciales. Entonces yo sabía que esas 2 semanas desaparecía para todos los demás y me dedicaba a estudiar. Pero la única forma en que yo iba a adquirir conocimiento era a través del estudio. Si yo iba a presentar un examen, si me iban a entrevistar en algún lugar, yo tenía que estudiar, tenía que prepararme. Todos hemos tenido que hacer eso en algún momento. Para algo en el trabajo, estamos aprendiendo algo, uno tiene que repasar. No solo diga, ay, déjenme solo aquí con esta máquina, yo ya la sé utilizar. No, quién sabe cuántas cosas malas haríamos y nos iría peor. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento de la palabra del Señor? ¿Cómo? Estudiando también su palabra. Amén. Ojo, no podemos pensar entonces que nos va a ir bien en nuestra vida si no estudiamos, si no conocemos al Rey, si no sabemos lo que Él puede hacer. No podemos creer que alcanzaremos victoria si yo no me preparo en el estudio de la palabra del Señor. Si yo no me preocupo por buscarlo a Él. Quiero que vaya conmigo al Salmo 119, 104 y que se sorprenda de lo que vamos a leer. Es una forma de adquirir inteligencia. ¿Qué dice el Salmo 119, 104? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mire qué interesante la conexión que hace aquí. De tus mandamientos, de tu palabra, yo adquirí inteligencia. La inteligencia proviene de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la consecuencia de adquirir la inteligencia a través de la palabra del Señor? Aborrecer todo camino de mentira. Aborrecer el pecado. Puede llegar el pecado allá alrededor de nosotros y tratar de tentarnos, pero ¿de qué forma nos vamos a poder apartar? Porque conocemos a Jesús y sabemos que no le podemos fallar y conocemos las consecuencias. Vamos a poder decir, aborrezco todo lo que vaya en contra de mi Dios. Yo desecho todo esto. Desecho toda enseñanza engañosa, toda mentira. Pero la única forma de llegar a este punto es buscando a Dios a través de su palabra. Gloria a Jesús. Vaya conmigo a Mateo 4. Ya vamos a ir terminando. Vamos a leer bastantes versículos, del 1 al 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Número 7. Jesús le dijo:
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Nos encontramos aquí con la tentación de Jesús. ¿Cuántos días había ayunado Él? 40. Y en el desierto. Físicamente, Jesús estaba débil. Su cuerpo necesitaba alimento. Necesitaba recuperar sus fuerzas. Y es en ese momento, cuando Él estaba débil físicamente, que llegó el tentador. Lo tentó de tantas maneras. Le dijo que le daba alimento. No que le daba. Tú eres hijo de Dios. Convierte entonces esta piedra en pan. O que saltara del pináculo del templo y que los ángeles iban a llegar. Le ofreció todos los reinos del mundo si le adoraba. Pero aún cuando su cuerpo estaba débil, Jesús se acababa de alimentar de lo mejor. Había estado ayunando y orando 40 días. Tenía una conexión tan íntima con su Padre en ese momento, tan fuerte. Conocía muy bien a su Padre. Aun cuando Él estaba débil físicamente, espiritualmente estaba muy bien alimentado. Y el Hijo de Dios tiene que estar así. Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Aun cuando podamos estar muy débiles, pasando la situación más dura, lo más triste tal vez estemos enfrentando una enfermedad muy difícil, algún familiar está pasando una situación que no encontramos cómo puede haber solución a eso. Aun cuando estemos débiles físicamente, cuando estemos cargados, tenemos que estar alimentados espiritualmente. Tenemos que buscar al Señor a través de su palabra, llenarnos de su presencia aún más y más. ¿Sabe? La lucha del Hijo de Dios es fuerte. Lo dice su palabra. No es contra nada terrenal. No es contra su hermano aquí, la lucha que usted tiene, o con su familia, o con otras personas que le rodean en su trabajo, ahí donde estudia. La lucha no es con ellos. Es con huestes espirituales que lo van a buscar cuando esté débil físicamente. Pero ahí es donde uno tiene que estar fortalecido en el Señor, muy bien alimentado. Y eso es lo que hemos aprendido ahora. ¿Qué cosas hace la palabra de fuego? Decíamos al principio, quema, vivifica, purifica, limpia, enciende, transforma. ¿Qué hace la palabra del Señor? Crea algo donde no hay nada. Y usted tiene que comenzar a creer eso. ¿Cómo puede pasar? Si usted conoce a ese Dios, si se deja alimentar por su palabra. Gloria a Jesús. Espiritualmente, el cuerpo de Cristo tiene que estar preparado para lo que venga. Porque seguirán viniendo tentaciones, pruebas difíciles. Pero uno tiene que estar bien conectado con Jesús, sabedores de quién es Él, en quién creemos. Tenemos que saber al Dios que conocemos. Lo dice también en Hebreos. Sí, así parafraseando, si tú dices que hay un Dios, tienes que creer que hay Dios, que le hay. Si nosotros predicamos que hay un Dios bueno, un Dios sanador, un Dios que perdona, que transforma, tenemos que creer que Dios hace eso. Amén. ¿Y cómo vamos a creer eso? Conociéndolo a través de su palabra. Otro testimonio de mi papá, lo de la historia de David y Goliat. ¿Cuántas personas no conocen esa historia? Lo escuchamos en todos lados. En la televisión, cuando se enfrenta un equipo, en cualquier deporte, un grande contra un pequeño, contra el débil, le dicen David contra Goliat. Pero hay muchas personas que a través de esa historia dicen, yo quiero conocer esa palabra. Pero ¿qué va a pasar cuando alguien que nos pregunte algo sobre Dios y nosotros no conocemos a ese Dios? ¿Cómo se lo vamos a presentar? Cuando alguien dice, mira, ora por mí, esa es la mejor oportunidad para decirle, conoce a Jesús.
déjalo entrar en tu vida y va a ser algo especial. Pero ¿cómo vamos a llegar hasta ese punto? Cuando conozcamos muy bien a Dios a través de su palabra, cuando sepamos que así como nos transformó a nosotros, puede transformar otras vidas. Decíamos, nuestra lucha es fuerte y podemos morir por falta de conocimiento. Lo dice Oseas 4:6. Él lo dice: mi pueblo pereció, fue destruido mi pueblo por falta de conocimiento. Pero la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a repeler todo ataque. La palabra de fuego tiene que ser la que nos transforma. Amén. Amén. Quiero que busque usted ahí en su cancionero, lo vamos a utilizar, fíjese ahorita. Gloria a Dios. Ya le digo cuál. Busque la canción 109. Yo me llevo para adentro el otro que sí. Quiero que me acompañen algo. Quiero que cante conmigo. Gloria a Dios. Que declare esto. Que declare lo que la palabra del Señor puede hacer en nosotros. Te adoramos a ti porque eres bueno, Jesús. Quiero que declare conmigo así. Cuando el censo a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, y en tus mandamientos he adquirido riquezas. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues tú verás en mi ser tu palabra, guía en mi sostén, en mi camino, pues tú verás está mi pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Vamos a decir: tu siervo soy. Tu siervo soy. Sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú, mi delicia serás. Declare, pues tú verás. Pues tú verás. Está mi fe, tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino, pues tú verás. Está mi fe, tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. Eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Gloria a Dios. Miren lo que acabamos de cantar. Decimos: tu palabra, Jesús, tu palabra es dulce, es más deseable que la miel. En tus mandamientos yo adquiero riqueza. Cuando sigo tu ley, estoy cerca de tu presencia. Decimos: tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame,
Dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra y de esa forma tú serás mi delicia. Lumbrera es a mis pies tu palabra, quien guía y sostiene mi caminar. Eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque hemos podido compartir de tu palabra y aprender de ella. Ayúdanos a guardarla. Ayúdanos, Señor Jesús, a ponerla por obra. Que cada cosa que tú nos enseñas a través de ella, podamos amarla, Señor Jesús. Que te conozcamos a ti. Que entendamos aún más lo maravilloso que tú eres. Las cosas hermosas, sobrenaturales que tú puedes hacer. Permítenos conocerte aún más, Señor. Amamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.